El tercer tema que vamos a analizar hoy, vamos a conversar con Carla Gamberini, especialista en temas educativos, es el hecho de que él, en contra de la posición del Ministerio de Educación, del ministro de Educación Rosendo Serna, de la ministra de la Mujer Diana Miloslavich, del Consejo Nacional de Educación, de la Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones, el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres decidieron no observar el proyecto de ley 904 aprobado por el Congreso, que en la práctica obliga a que todos los materiales educativos que se produzcan en el Perú, como textos escolares, cuenten con la aprobación previa de los padres de familia a través de comités y asociaciones civiles. El proyecto de ley lleva el título de Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, pero tendría más consecuencias que lo que lleva a pensar su título. Le damos entonces la bienvenida a Carla Gamberini, especialista en políticas educativas, para poder revisar este tema. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Comité de Domingo. Si pudiéramos resumir rápidamente qué cambios se darían en el sistema educativo peruano si es que, como parece que va a suceder, el Congreso aprueba por insistencia este proyecto de ley 904. Sí, el PL 904 es un proyecto que lo que dice es que va a tener la participación de los padres y madres de familia en los materiales educativos. Sin embargo, aquí hay varias atingencias, ¿no? Los cambios que básicamente plantea es que los padres y madres de familia de grupos organizados, eso quiere decir que no es cualquier padre y madre de familia que desee presentar su participación. De hecho, ya hay espacios que el Ministerio de Educación y los diferentes órganos educativos han creado para ello, como las consultas generales. Entonces ya existían esos espacios, pero ahora lo que esta ley dice es que los grupos organizados, como los grupos conservadores de Con mis hijos no te metas, por ejemplo, van a poder presentar y van a poder observar los materiales, recursos y textos educativos que se propongan para áreas específicas de la currícula. Y estas áreas tienen que ver con personal social, desarrollo personal, etcétera. Y es un proyecto que entonces en este sentido busca incidir sobre temas específicos que algunos grupos organizados están en contra de. Y por eso es que ha habido tanta problemática, porque los dos puntos principales a los que se busca incidir, así el proyecto explícitamente no hable de esto, digamos, es lo que se puede analizar y se puede deducir, ya que ya hay espacios de participación, entonces, ¿por qué estaríamos promoviendo esto? Es sobre los temas de enfoque de género, los temas de enfoques transversales alineados a los derechos humanos y el tema de educación sexual integral. Entonces, ¿qué podría empezar a pasar en las escuelas y qué podría pasar con el Minedu? Hay dos riesgos principales. Primero, el Minedu perdería el rol rector que tiene sobre los temas y los materiales y que se trabaja en esos materiales. Y en ese sentido, un poco para explicar, el rol rector lo tiene el Minedu porque tiene especialistas pedagógicos que saben qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar ciertos temas a los estudiantes, a la vez que especialistas que se alinean a enfoques de derechos humanos, a los cuales el Perú como país, no solamente el Minedu porque se le ocurra, sino el Perú como país está alineado a estos objetivos de derechos humanos y de desarrollo sostenible. Esto podría estar en riesgo, porque hoy por esta ley, si se aprobara, los grupos organizados de padres y madres de familia podrían observar esto e incluso los funcionarios del Ministerio de Educación podrían ser sancionados si es que no responden a esto. Entonces, es decir, podríamos estar con grupos organizados que decidan que aprendamos que los hijos vienen por una cigüeña en la puerta de tu casa. Estoy siendo muy extrema con el ejemplo, por supuesto, Por supuesto. pero eso podrían proponerlo y tendríamos que aceptarlo. Entonces, hay un riesgo ahí muy fuerte que creencias religiosas y creencias morales específicas empiecen a incidir sobre la aproximación de derechos humanos que debería tener un currículo.
¿no? Lo que Entonces, se está planteando modificar es la ley de participación de los padres de familia, ¿no? Que hasta ahora, como está vigente, los padres de familia tienen el derecho efectivamente de participar o de tomar decisiones sobre cómo se educan sus hijos, pero se dan a través de las APAFAS. Y lo que se está planteando es modificar esta ley de participación de los padres de familias para que se incluyan a comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación de padres de familia. Y se define además un proceso con una brocha bastante gruesa, digamos, en la que estas asociaciones presentan sus propuestas y luego hay un ida y vuelta entre los responsables del Ministerio de Educación y estas asociaciones civiles, y finalmente estas tienen que dar su conformidad a estos materiales educativos. ¿Qué pasaría si es que se da una situación en la que hay una cantidad de asociaciones civiles, de padres de familia, con puntos de vista completamente distintos y no llegan a un acuerdo respecto a qué enseñarle a los hijos, y en contradicción de estos expertos pedagógicos que tú mencionas que tiene el Ministerio de Educación? claro, lo que dice la ley, ya esto iba con el riesgo del rol rector, es que los expertos del Ministerio de Educación no tendrían la autoridad, no tendrían la legalidad para decir esto se enseña aquí, cuando, alineado a los enfoques de derechos humanos, sino tendrían que estar sometidos a estas decisiones de los grupos organizados. ¿Qué pasaría si es que no se ponen de acuerdo? Es una de las grandes preguntas para un reglamento de implementación de una ley así. Y es una de las grandes preguntas detrás de las cuales cuestionamos esta ley, que no tiene verdaderamente mucho sentido, porque ¿qué va a pasar si es que hay varios grupos organizados que efectivamente creen diferentes cosas y de pronto nos vemos con niños que o no van a aprender del tema o van a aprender de manera muy sesgada del tema, o finalmente le quita la posibilidad a los niños de aprender bajo metodologías que fueran estudiadas por expertos y lo deja potestad de opiniones que están sesgadas por diferentes creencias? Entonces, esto es uno de los principales riesgos, ¿no? Y en esta línea, para el tema específico de educación sexual integral y del enfoque de igualdad de género, es un riesgo mucho mayor como país, no en el sentido de que solamente dejen de aprenderlo, sino de cuál es el impacto de que esto no se deje, que esto, perdón, se deje de aprender en las escuelas, y el impacto es que las cifras de violencia, las cifras de embarazo adolescente, las cifras de abuso contra menores, que ya son realmente devastadoras en este país, sigan incrementando, porque de las herramientas probadas a nivel internacional y probadas en el Perú, incluso con estudios específicos en algunos colegios, cuando se enseña educación sexual integral, integral quiere decir enfocándonos en aspectos tanto físicos como de sexualidad, pero también biológicos, psicológicos y Y entendiendo. respetando la edad de los niños, ¿no? Y el desarrollo, Correcto. digamos, de los mismos, ¿no? Correcto, y respetando la edad de los niños y entendiendo la educación sexual integral como positiva y basada en el consentimiento. Cuando se aprende así, efectivamente se reducen las cifras de embarazo adolescente, efectivamente los niños tienen más herramientas para identificar, prevenir y denunciar la violencia sexual. Si decidimos erradicar la educación sexual integral enfocada en los derechos humanos y enfocada en la igualdad de género y cambiarla por enfocarse en opiniones o creencias específicas, vamos a incrementar esas cifras, que hoy ya son devastadoras y necesitan una solución urgente. No necesitan que se frene, que se cuestione o que se pare una intervención así. Y además es paradójico que el presidente Pedro Castillo haya tomado la decisión de no observar la ley cuando su tesis, ¿no? Trata precisamente sobre los beneficios educativos de incorporar el enfoque de género en las aulas. Sí, ese es uno de los, nuevamente nos lleva al cuestionamiento de qué tan participativa de él mismo y de su esposa fue esa tesis o no, ¿cierto? Porque claro, es increíble que tenemos un presidente docente, un presidente que probablemente esté muy al tanto de los riesgos de violencia, abuso, embarazo adolescente que se sufren, especialmente las niñas y adolescentes en las poblaciones más vulnerables, y que aún así no haya observado un proyecto de ley así. Es realmente preocupante. Yo, cuando me preguntan, ¿y ahora qué se puede hacer? Bueno, esperar
Ojalá de que el Congreso no apruebe esto por insistencia, pero si es que así sucede, yo creo que va a ser muy importante que los medios de comunicación, la sociedad civil, tomemos cartas en el asunto, no solamente observando algo así, no solamente, digamos, reuniendo para declarar actos ahí que son finalmente no propicios para los niños, niñas y adolescentes, pero también usando otros espacios para enseñar de educación sexual integral. Y que creo que eso es lo que hoy tiene que hacerse como sociedad. Igual seguir empujando que la política pública priorice los derechos humanos como parte esencial de la currícula. Muchísimas gracias, Carla Gamberini, especialista en políticas educativas, por esta perspectiva y por esta luz de esperanza, digamos, respecto a que algo se puede hacer desde algunos sectores para contrarrestar este avance del Congreso con este proyecto de ley 904. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Ale. Hasta luego.